Bueno, hoy tenemos un problema con el micrófono. Me agarraron casi Oscar acá en vivo y no sé, hoy no me cerraba el micrófono. ¿Qué quieren que les diga? Para ahí le queda perfecto. Bueno, perfecto. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Buenas noches. Y bueno, saben ustedes que, rapidito porque tengo unos entrevistados que me encantan, saben ustedes que me viste si más si supieras vida mía. Vamos todo de nuevo para Aileen Coast. Claro, antes era si supieras vida mía, Bueno, ahora es Aileen Coast, muy Dorrego bien. 911 341 Mira qué 5. hermoso equipete este. Bueno, fantástico. Digo el Y teléfono. María Rosúa. Espere, que no dije el teléfono. No, pero sigo hablando de mi diseñadora favorita. Pero sí, yo espero que usted pare si yo puedo decir el teléfono, si no, no. 341 542 83 48, Aileen Coast. Sí. La cabecita. La cabecita por fuera. Cecilia y Patricia, 341 6 3508 63. ¿Qué día vamos a tener hoy? Sí. Bueno, voy ya rápidamente a la mesa. Le ponemos un poquito siempre de humor, porque a veces la realidad es dura. Pero si uno le pone un poquito de humor y no se nos ha caído el entrevistado. No, está firme. ¿Está firme? Sí, Lo presentamos. Sergio Aníbal Rossi, nacido en Paraná, provincia de Entre Ríos, el 11 de octubre de 1960. Casado, 2 hijos, agrimensor, graduado en la Facultad de Ciencias Exactas e Ingeniería de la Universidad Nacional de Rosario en abril de 1990. Desarrolla su profesión liberal, está inscripto en el Colegio de Profesionales de Agrimensura de Santa Fe, segunda circunscripción, mensura, subdivisiones, nivelaciones para obras de riego, etc. En la función pública de 1995 a 99, concejal en la ciudad de Rosario, 2002-2003, subsecretario de Relaciones Institucionales, Jefatura de Gabinete de Ministros, 2004, interventor a cargo del gobierno local en la comuna de Maciel, en nuestra provincia, 2004-2005, subsecretario de Turismo de la provincia de Santa Fe, 2005-2007, jefe de asesores de la Secretaría de Planeamiento del Ministerio de Defensa de la Nación, hasta el 2013, director general de Inmuebles e Infraestructura del Ministerio de Defensa, hasta el 2015, jefe de Gabinete de Asesores del Ministerio de Defensa, asesor en Cámara de Diputados 2018-2019. Desde diciembre de 2019, secretario de Estrategia y Asuntos Militares del Ministerio de Defensa de la Nación, es precandidato a senador provincial por la lista Unamos Fuerzas, que lleva como precandidato a gobernador a Leandro Busato, a diputada Norma López, intendente de Rosario Roberto Zuckerman y concejal Juan Gianni. Bienvenido. Hola, ¿qué tal? Gracias por venir. ¿Cuántas cosas hiciste, muchacho? La ineficiencia de nuestro sistema educativo invirtió demasiado en mí para que haga cosas diversas, ninguna planificada. Pero a vos sí te gusta la planificación. Sí, quizá por andar a los altos. ¿Por qué? ¿Cómo era de joven tumultuosa tu vida? No, a mí me gustaba matemática, vine a estudiar eso. Ajá. La verdad es que fui un buen alumno, hasta que empecé a militar en política. Pero qué cosa. Pero la verdad que sí, me gustaba. Yo primero hice ingeniería civil y después me cambié a agrimensura. Y la verdad es que me he divertido. Me he divertido, sí. Es una carrera donde no debe haber muchos, ¿no? Agrimensores. No, hay pocos. Y creo además que una carencia en nuestro país es el ordenamiento territorial. Claro. Y la verdad es que se toca muchísimo con la política. Y por lo que escuché, has dedicado en la función pública, por lo que escuchaba que leía Marcos, ha tenido bastante que ver, tu especialidad con lo que has hecho, ¿no? Sí, azarosamente, pero sí. Yo de estudiante todavía, ¿te acordás cuando estaba el gobierno de Bernet? Sí. Norberto Fricks, Ana Kurbulich, impulsaron lo que se llamó el Plan Lote, que era un plan integral que buscaba regularizar la situación de todas las villas en la provincia. Y un plan que se hizo el relevamiento completo, se censó, se armaron los planes y que se le destinó plata. El problema que hubo fue que en aquella época la tierra ferroviaria, que es mucha de los terrenos y de los asentamientos irregulares, por una ley era indisponible. No se podía expropiar o disponer. Hasta que con las leyes de privatización, de reforma del Estado, esa tierra se volvió... Entonces nunca había dotación de tierra como para regularizar con dignidad los asentamientos. No había tierra cerca para descomprimirlo. Pero fue una iniciativa que avanzó muchísimo
y de la cual yo creo que habría que recuperar, yo añoro el afán global de resolver problemas globales. Claro. Creo que después hemos languidecido 30 años en arreglar pedacitos. Y además, teniendo en cuenta que hay una carencia importante habitacional y eso puede ir solucionando. Sí, y me parece que eso también buscó recuperar algo del primer peronismo, que no es consolidar el asentamiento. El debate en aquel momento fue, ¿se acuerdan? Los que llegábamos recién a Rosario para el Mundial del 78, para hacer el Mundial y por el turismo se desalojó violentamente algunas villas y se las escondió atrás de una pared. Entonces, bueno, había un criterio de no abusar de la erradicación, que era, yo no quiero resolver el problema de la pobreza y la falta de vivienda, sino que lo que quiero es ocultar a los pobres, que son cosas distintas. Claro. Bueno, ahora, radicar, si no tengo la dotación de suelo necesaria, bueno, puedo asignar un lote que no me garantice dignidad en el asentamiento. Claro. Digo, el plan lote buscaba incorporar a la trama urbana, incorporar al uso residencial, a los servicios, semejante al del entorno, ¿no? De peor calidad. Bueno, que era el debate de Evita cuando dice ¿por qué tengo que hacer casas en estilo californiano? Bueno, porque quiero que tengan lo mismo. Claro. No quiero que haya una población de segunda. Fuimos para atrás después, ¿no? con los Fonavis, ¿no? Bueno, creo que es todo un debate que merece volver a ponerle la mira alta. Más allá de todo lo que se ha hecho, que ha sido mucho, falta. Y creo que falta recuperar la idea de planeamiento global de la sociedad. Y en eso el territorio incide. Con esta idea de planeamiento de territorio y de planeamiento que indudablemente te atraviesa, querés ser senador por el departamento Rosario. ¿Y cuál es tu mirada de planificación? Yo creo que primero que el senador en un departamento como Rosario, donde hay intendentes importantes, tiene menos peso relativo político que el senador de Garay o 9 de Julio, que a veces tiene hasta más recursos que el presidente comunal que allá está. Si es por habitante, sí. El senador de Rosario a veces pasa medio desapercibido en el debate político que se da, uno ve más los concejales que el senador. Yo creo, primero, que el senador tiene que ser algo más que un repartidor de becas y subsidios, con peor o mejor criterio, con más o menos transparencia. Que habría que transparentar además y hacer más predecible, más accesible al ciudadano su accionar. Digo, yo ahí proponía en una nota que hacía, estaría bueno fijar dónde va a dar audiencia, dónde se va a reunir, cómo se reúna mensualmente y documente las reuniones con los intendentes de la zona. Digo. Pero además creo que tiene que abordar, junto con el departamento San Lorenzo, el hecho urbano Rosario. La metrópoli. No hay que inventar nada. En los años 60 se armó lo que fue la prefectura Gran Rosario, luego desarmada. En los 80 se lo intentó retomar. Últimamente, para 10, 15 años se creó el ente metropolitano, pero la verdad no tiene atribuciones ni normativas ni presupuestarias. Me parece que ahí hay que trabajarlo. Hay algo que excede la dimensión municipal y los recursos municipales y que queda lejos del gobierno provincial. Ahí hay que armar algo sobre la dimensión ambiental, la logística y la producción de suelo residencial o industrial. Digo, no es que cada localidad tiene lógica que tenga un parque industrial. Habría que planificar qué usos industriales, en qué zonas. El hecho urbano es uno solo, gobernado desde distintas jurisdicciones. Bueno, el plan tiene que ser integral. Eso me parece que Rosario carece, ¿no? de no de un plan de desarrollo, que sí lo tiene o lo ha tenido, pero sí un parque industrial. Sí. En general, o sea, Rosario tuvo, en la época de Frondizi, Ilia, el plan regulador y luego el plan director, que se aprobó por ordenanza, no me acuerdo si en el 63 o 64. Todos los gobiernos, creo que hasta el segundo de Wiener, fueron completando pedazos de ese plan. La recuperación de la costa, que se dio por la desafectación de usos productivos y logísticos, digamos,
por cuestionables variantes macroeconómicas, pero urbanísticamente, como estaba escrito cuál era el destino, cuáles eran las trazas viales que faltaban, los espacios verdes, yo creo que ahí tanto los gobiernos de Caballero como de Wiener lo abordaron para el uso público. Eso cambió a mitad del segundo gobierno de Wiener y el gobierno de Lifschitz, donde empezó una modalidad que ahora se ha exacerbado, que es, como no tengo plata, le pido al capital privado que me compense cosas. Y el plan se fue relativizando. Entonces, si le doy mucho juego al capital privado y debilito el plan, es probable que la planificación efectiva me la ejecute el móvil privado. No sé si te referís, por ejemplo, al tema de las construcciones, sí, en donde se ha perdido parámetro, o sea, el Consejo en esto vive de excepción. Bueno, Está muy mal. ¿Sí? Está muy mal. Las torres esas gigantes me parecen disparates, o sea, y es contradictorio lo que se dice de que quiero revitalizar el centro. Me parece que ahí falta recuperar esa idea de plan, y ese plan no puede tener el límite municipal. En cuanto al parque industrial, Rosario definió algunas zonas industriales, como la de Uriburu y Circunvalación, las definió como zona y primero invirtieron y llevaron la fábrica y luego van viendo cómo llevan los servicios. Eso no es correcto. En realidad no es un fenómeno de Rosario. Lo que pasó en todas las ciudades grandes es que ciertos usos industriales quedan desacoplados porque creció el entorno residencial y hay que moverlo, porque no planifiqué el desarrollo armónico del uso residencial. Acá siempre lo mismo pasó, vos conocés, con el puerto. Con el puerto. Claro, o sea, eso te iba a decir. La decisión de que el puerto se fuera al norte y al sur no fue del Estado, fue de las cerealeras, y se constituyeron, con una excepción en la época de Martínez de Oz, donde interpretaron, por un artículo perdido en la ley ferroviaria, que decía que para garantizar las cargas por ferrocarril, lo cual era razonable, y por el déficit de acopio, porque no había silobolsa de aquella época, si un privado construía una instalación de acopio, un silo, en torno a una estación ferroviaria, eso le garantizaba al ferrocarril ese transporte y se le daba el terreno. Lo que hicieron fue decir que los puertos eran zonas ferroviarias y en vez de acopio pusieron una terminal portuaria que competía contra Terminal 6, que justo se incendió. Bueno, en realidad el Gran Capital decidió instalarse en San Lorenzo de Arroyo Seco y llevamos 30 años tratando de corregir el desacople logístico que introdujo en la región. Y encima te piden plata, porque cuando yo era concejal lloraban y decían que el beneficio del dragado iba a ir al productor, lo cual no es cierto. Puede ir o puede quedar en algún lugar de la cadena. Bueno, no digo que esté ni mal ni bien, lo que digo es que se discutió en otro lado. Y el que debe planificar es el Estado. Es así. Lo mismo está pasando con las urbanizaciones. Yo era concejal cuando bloqueamos la posibilidad de barrios cerrados en Rosario. Ahora, lo que pasó es que se instalaron en Funes, Ibarlucea, Roldán, con la regulación que cada municipio quiso, supo y pudo sostener. Lo mismo también se dio con los supermercados. Claro, la verdad sí. Esa ubicación también por allí genera inconvenientes en Rosario, que es lo que puede llegar a pasar y además, en la zona de la cuenca de Ludueña, ¿no? La de Ludueña es peor. Bueno, la de Ludueña fue, la ordenanza de inundación del Ludueña y el Saladillo fue por la inundación del 85, que fue producto del cambio de usos en la cuenca, por impermeabilización en zona urbana donde no estaba permitido y porque pasaste a una agricultura extensiva que aumentó la velocidad de escurrimiento. Bueno, eso estaba estudiado ahí, se hizo todo, se hicieron algunas obras, se reguló. Si ahora lo violentás, volvés 65 años atrás. Está siendo violentado, no, claro. según tengo Ahora, entendido. En el año 31 o 32 hubo una inundación, hay fotos sobre el puente, sobre el arroyito donde rondóse hacia Alberdi. Producto de eso se bloqueó la urbanización. ¿Cuándo se habilitó el loteo hacia el oeste, en Arroyito? Con el golpe de Estado de la Revolución Libertadora. Porque había una ordenanza que lo prohibía. Cuando vino ahí, lo habilitaron. 30 años después tuviste la inundación. No fue magia.
Claro. Yo creo que esa idea hay que recuperarla y que las campañas electorales son buenas para tratar de volver a meter. Claro. Y por eso lo que usted habla de que haya una conexión, un ente Claro. para trabajar en conjunto, que las Porque decisiones no sean individuales, ¿no? Y porque además cualquier inversión o cualquier obra hay que concebirla desde que la imagino hasta que se termina por debacle, por amortización. Claro. Entonces no es que yo solo miro la etapa de la inversión o del recupero en tal o cual lugar, porque esa es una película mentirosa donde alguno se queda con la frutilla y otros pagan el soporte de eso. Con la arena de la Claro. Claro. Bueno, entonces no me parece ni mal ni bien cada obra, pero hay que discutirla integralmente. Bueno, eso no se está haciendo. Y cuando yo voy aumentando las alturas, genero problemas. Sí. Entonces, por ejemplo, en el 2000, ponele una fecha, 2004 o 2005, quizá era un momento, porque todos los indicadores daban crecimiento de la economía, para decir, esa inversión privada volquémosla de Francia o Avellaneda, 27 o Seguí, hacia afuera. Y hubieras mejorado, hubieras introducido una dinámica arquitectónica saludable en un montón de lugares. En vez de eso, como no había infraestructura, invertiste todo en el centro, con lo cual colapsaste el centro. Digo. No tenés que ser urbanista para darte cuenta. Además, aunque parezca mentira y lejano, nuestra ciudad está en zona de sismos. Yo recuerdo al ingeniero doctor Vitelmo Bertero, que bueno, se graduó en nuestra universidad, pero en Beckerley estuvo toda su vida, y un especialista en sismos, que un día acá en Rosario me pidió lo lleve a ver su facultad. Y se agarraba la cabeza, ¿no? Pues decía, ¿cómo no han planificado más espacios verdes, más? Y me contó algo que para mí era una novedad, que estamos, o sea, no significa que mañana vamos a tener un sismo y nos pase algo, pero bueno, estamos en la línea y no tenemos la planificación en ese terreno, ¿no? No sé si es eso, pero que hemos construido ciudad sin la dotación de espacios verdes recomendada, Sí, es sí, así. sí. Hablamos mucho de obras, que es muy interesante. El Marqués de Sade dicen que dijo en alguna parte que la moral sexual era un invento de la burguesía, que los ricos y los pobres eran promiscuos. Bueno, con la producción de suelo urbano pasa lo mismo. Primero ocupan y luego legalizan. Claro. Eso no está bien. Claro. El Estado tiene que regular, porque Claro. si no, son muy asimétricas. Claro, como esos pisos que a veces sobran y... Claro. Sí, sí, es así. Cuando vos vas, el mismo que va a París y le encanta que no hay construcciones más allá de 6 pisos para que desde cualquier lugar puedas ver la Torre Eiffel, viene acá y le parece una maravilla autorizar excepciones para construir más alto y sin cochera. Eso, más alto y sin cochera. Sí. Está mal. Además de esto, que es muy interesante discutir esta planificación o lo que se pueda a partir de lo que ya está, también hay en este departamento otros problemas, ¿no? Que si sos senador tendrás que ocuparte, temas de inseguridad, temas del transporte y la conexión del transporte, temas de salud, que a pesar de tener ejes de hospitales y centros de salud importantes, me parece que estamos en deuda con todo lo que tiene que ver con las adicciones. Sí, creo que eso no es un problema departamental, creo que eso es un problema de la sociedad. Todas, y que sí tendría que haber. Y quizás hay que aprovechar la resolución de algunos problemas para otro problema que vos has transitado mucho cuando hacías convenio, que es el cambio del empleo. También. Yo digo, tenemos déficit de vivienda y eso es cemento y cal, se paga en pesos y con mano de obra local. Podemos traer chinos a construir vivienda, pero podemos resolver los dos problemas a la vez si planificamos la asignación de recursos y la manera. Creo que lo mismo pasa con algunos usos vinculados a las personas, como es el de adicciones, los de viejos. Digo, hay un montón de gente que uno podría localizarlo en los 45 pueblos, dato del censo 90-2000 y no posteriores, pero no es muy distinto, 45 pueblos que pierden población en la provincia de Santa Fe.
Provincia de Santa Fe es una provincia con una gran red de localidades pequeñas o medianas, distinta de otras provincias, a veces ciudadana. Santa Fe tiene muchas. Ahora, esos pueblos donde hay más infraestructura social de la que consumen, porque se dimensionaron para una población determinada y la perdieron, bueno, hay que revitalizarlos. ¿Y la pierden, por ejemplo, en el departamento Rosario, la pierden en detrimento de Rosario? O sea, son migraciones hacia acá ya no quedan pocos, acá toda la costa y la ruta 9 se ha completado, sí. Se ha conurbanizado. Claro. Conectado. Ahora creo que toda la ruta Alvear, Álvarez, Hugueta, Villuranga, todas esas, Coronel Bogado, ahí todavía tenemos la oportunidad de planificar armoniosamente los usos rurales. Están llegando a los barrios cerrados. Pero por supuesto, ¿y cómo lo va a afrontar una comuna que tiene pocos recursos hasta técnicos? Claro. Le va a terminar ganando un lobby de empresas inmobiliarias. Entonces, eso me parece que tiene que planificarse. Claro, que la diferencia entre el Estado y lo privado es que, bueno, el Estado, el privado mira su proyecto, su beneficio, pero el Estado debe tutelar todo lo demás, porque vos haces un plan de vivienda y después cómo haces con la conectividad, cómo haces con el transporte, cómo haces con la... O sea, no es solamente hacer aquí un plan de vivienda, ¿no? Bueno, eso también, todo eso está estudiado en las facultades hace 30 años. ¿Cómo fue el sistema de colectivos nuestro? No en los últimos 15 años, pero antes. ¿Por qué había tantas líneas? Porque en un momento, la que era de tranvías, se cooperativizaron, se armaron unas empresas, para darles rentabilidad a cada una se le daba que pase por el centro. Bueno, entonces, eso era lo más lógico. Ahora, si yo hacía una línea que fuera periférica, quizá tuviera menos rentabilidad. La de la costa, por ejemplo. Tenía que armar un ente que compensara el dinero. Bueno, todo se puede arreglar. Me parece que ahí tenemos que volver a recuperar esa idea de tutelar desde el Estado el planeamiento. En la logística, como vos decís, creo que en la de los parques industriales, si no los municipios compiten a la baja. O sea, cada uno ofrece menos restricciones para que se radique alguien. Bueno, no es un buen criterio. Y quizá uno tendría que pensar un parque de una cosa lo voy a poner en un lugar para que después la logística de comercialización o de provisión de eso sea congruente y en otro lugar localizo otros usos. Eso me parece que nos viene faltando. Qué lindo. ¿Se está discutiendo esto? ¿Te has encontrado con otros candidatos? No, la verdad es que fue medio vertiginosa la campaña, ¿no? Ya creo que son Pero qué lindos temas para a mí me parece que las campañas sirven para volver o tratar de instalar la agenda política. Me parece que eso, hay que tratar de hacer eso y no consignas, no sé cuán efectistas, ¿no? Y lo mismo creo con, por ejemplo, ¿cuántas reservas naturales tenemos en la zona de Rosario? ¿Cuántas? No sé, seguramente no tenemos. No. No digo que haya que haber un parque nacional, pero podríamos pensarlo. Un pedacito de las islas de enfrente, las que que no están en la jurisdicción de acá. Sí, hay un pedacito es un bien privado de la municipalidad que está en jurisdicción de Hay una parte en Villa Gobernador Galvez, me parece que hay un... Sí, ahí hay algunos, el Parque Regional Sur fue una iniciativa, el Bosque de los Constituyentes fue una iniciativa sobre Ludueña de la época de Caballero, pero me parece que no tenemos la dotación de parques de usos recreativos y parquizados y de áreas naturales en la zona. En el Ministerio de Defensa pudimos armar una cosa en el aglomerado Córdoba. Que por ahí uno va a la sierra de vacaciones y no lo mira. Entre el lago Carlos Paz, Malagueño, La Calera y la ciudad de Córdoba hay 15.000 hectáreas que son la guarnición militar del ejército. Bueno, eso nosotros lo constituimos en Reserva Natural de la Defensa, en un acuerdo con parques nacionales, las comunas y grupos ambientalistas de ahí. Se mantiene el uso militar, se restringe todo uso productivo y se desarrollan políticas de conservación activa. Bueno, nosotros tenemos en la zona de Rosario 15.000 hectáreas, en París las hay, y en París una de las rutas la hicieron por un túnel de varios kilómetros para evitar pasar por arriba.
para no cortar un corredor de biodiversidad. Pero digo, ¿y acá en las zonas de fabricaciones militares y todo eso, habría o no? Ahí hay una isla, que es la isla Martín Fierro, pero está en jurisdicción de Entre Ríos, que nosotros la pusimos como reserva de la defensa. Los otros días vino la directora de parques, bueno, pero hay que pasar. Nosotros, ¿qué es lo que encontramos en el Ministerio de Defensa? Muchos campos de instrucción o campos que tenía asignado la Fuerza Armada, por el uso militar, habían preservado la biodiversidad más que el uso industrial o la agricultura extensiva. Lo que hicimos fue restringir la ganadería, restringir usos productivos, es decir, o se hace la actividad militar o se conserva. Y eso con un protocolo, con parques, y ha funcionado muy bien. Y buscamos justamente desarrollar políticas de conservación activa, de raleo de exótica y qué sé yo, y no solo la pasividad que se dio de esa manera. Bueno, eso lo hicimos ahí, en Campo Sarmiento, que está enfrente al Parque Predelta, que luego la pasamos a parques nacionales, en Campo de Tiro Garabato, que son 2.000 hectáreas de bosque de quebracho, sacamos las vacas y se conserva con parques. Eso depende de la Brigada Aérea de Reconquista. La isla El Tala, que es un campo de instrucción de monte para la Fuerza Aérea. Lo mismo hicimos en otros lugares, eso os digo en Santa Fe. Y es tan interesante y tan necesario. Hoy veía que la Unión Europea mandó 2 protocolos para castigar al Mercosur por la reducción del Amazonas, ¿no? O sea, son temas para tratar. Ahora Germán Martínez presentó un proyecto para incorporar esto que hicimos como una categoría de reserva por ley, porque hoy por hoy es una resolución que firmó Nilda Garré con el presidente de Parques, que era Espina, con Kirchner presidente, pero tiene la fortaleza hay que hacerlo por ley. De una resolución. Tiene la legitimidad de que mucha gente se apropió de la iniciativa, pero hay que meterlo por ley. ¿Es el ingeniero agrimensor, Sergio Rossi? Sí, digamos. ¿Sapo? Sí. Bueno, quiere ser senador por el departamento de Rosario, usted lo ha escuchado, así que si le interesa lo que dice, esta es la oportunidad. Gracias por la visita. Gracias a ustedes. Bueno, seguimos. Vamos a la tanda, señora. ¿Cómo no? La salud y el buen estado de su animal es el objetivo de nuestros profesionales. Atención especializada de equinos deportivos, venta de artículos de talabartería. La veterinaria de los doctores Grande y Robea SRL en Ovidio Lagos 2190. Teléfono 431-4799. WhatsApp 341-304-2992. Sindicato Obrero de Estaciones de Servicio, Garajes, Playas y Lavaderos Automáticos de la provincia de Santa Fe. Por la dignidad y superación del trabajador, contra la explotación y la inequidad distributiva. Riobamba 1075. Sindicato del Personal Embarcado de Dragado y Balizamiento. Una sola voz en los puertos. Por la unión de los trabajadores portuarios, marítimos y navales. Joyería España, siempre un paso adelante. Joyería España, las marcas más destacadas. Joyería España de España y Ceballos, teléfono 448-8413. La educación es un compromiso de todos. UDA, Unión Docentes Argentinos Seccional Santa Fe. En Rosario, Ovidio Lagos 2663. Clínica de Estética Propiel. Dermatología y Medicina Estética. Propiel de la doctora María Inés Ramírez. La doctora María Inés Ramírez en Salta, 1995. WhatsApp 341-261-2703. La doctora María Inés Ramírez no es la responsable de este rostro, sino el de nuestra conductora, por supuesto. ¿Qué sería de mí sin la doctora Ramírez? Propiel. Construyendo la transformación social, defendiendo en unidad los derechos de la clase trabajadora. Sindicato de Aceiteros Rosario. Estamos en las redes Facebook, Twitter e Instagram. El tango y sus avenidas. El tango y sus calles. Todas transitadas sin atajos ni barreras. Grupo Contras Tango.
tangos, valses, milongas, candombes que fueron y serán. Visite nuestra página web www.contrastango.com.ar o mariaherminiagrande.com.ar. Este sábado, 8 de julio, estamos en el Parque Alem, tipo 20 horas. El 14 de julio los esperamos en el Atlas, allí en Mitre, entre Santa Fe y San Lorenzo. Y el 28 de julio en la Asociación Médica. No se repetirá. Atilra es artífice de un proyecto solidario, colectivo y social. Es una realidad que crece, se desarrolla, vive y se multiplica, pero sobre todo permanece en el tiempo. Atilra, más de 70 años sembrando de sueños el camino. Hace 60 años, Bertini diseñó su primera sembradora. Hoy, con la más alta tecnología, fabricamos la mejor sembradora neumática para granos gruesos y finos. www.bertini.com.ar. Somos crecimiento, somos impulso, somos protagonistas de la historia de nuestro país. Somos Puerto, una ciudad donde se forja nuestra cultura, donde celebramos nuestros logros con pasión y orgullo. Aquí, la historia se entrelaza con el presente, la tradición con la innovación y el crecimiento con nuestra esencia. Puerto General San Martín, construyendo día a día los cimientos de nuestra identidad. 6, 5, 4, 3, 2, 1, 6. Son solo 6 pasitos, 6. 6, 5, 4, 3, 2, 1, 6. Son solo 6 pasitos. A la suerte hay que ayudarla. Con el Kini estás a 6 pasos de tus sueños. ¿Qué esperás para cumplirlos? 6, 5, 4, 3, 2, 1, 6. Suma tu voto al presupuesto participativo 2024 ingresando a rosario.gov.ar. Podés votar un proyecto distrital y uno interdistrital, creados a partir de las ideas y necesidades de vecinas y vecinos. Hacemos nuestra parte. Municipalidad de Rosario. Concretar tu proyecto. Préstamos hasta 5 millones de pesos a tasa fija. Mínimos requisitos. Te esperamos en nuestras sucursales. Más información en www.bmros.com.ar. Banco Municipal. Lleva a la ciudad con vos. 40 años de debates, 40 años en defensa de la ciudad, 40 años construyendo consensos, 40 años siendo y construyendo democracia. Somos tu voz, somos el Consejo Municipal de Rosario. Seguimos planificando y transformando la ciudad. Una ciudad que va cambiando, que crece, que se renueva día a día. Lo soñamos, lo creemos, lo hacemos. Municipio de Villa Constitución. Intendente Jorge Berti. Creative.com. Muy bien, señora. Creative.com. Nos visita en este segundo bloque la doctora Claudia Guardia, abogada, máster en Dirección y Gestión de Empresas de Industrias Creativas y Cultura, posgrado en Gestión Cultural y Comunicación, técnica profesional en Dirección y Gestión de Pymes, especialista en propiedad intelectual, derechos de autor y conexos, experta tasadora de obras de arte y pinturas, posgrado en FinTech, empresas que brindan servicios financieros, especialización en blockchain, derecho y empresa, becaria de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, del Fondo también Nacional de las Artes, secretaria del Instituto de Derecho de la Propiedad Intelectual, Marcas, Patentes y Derecho de Autor del Colegio de Abogados de Rosario, directora del Instituto de Políticas Socioculturales de ACEP Partner Argentina, de la Fundación Konrad Adenauer de Alemania. Bienvenida. Gracias, Claudia, por estar hoy aquí con nosotros. Sí, bueno, Claudia es una colaboradora de nuestros programas de radio. Hasta hemos creado un micro sobre otra inteligencia posible y vaya que lo es, ¿no? Sí, qué lindo hablar de estos temas, poder hablar de estos temas, porque con tantos otros discursos
sentarnos y poder charlar sobre temas que tienen tanta actualidad. Con el micro lo hacemos siempre y tratamos de darle una visión llana a un tema que es muy complejo. Claro, claro, pero Claudia nos vive sorprendiendo, desordenadamente, pero a mí me impactó cuando hace ya mucho tiempo, vos nos contaste un día que en una banca de Dinamarca se sienta un humano, porque la legislación, atenti con esto, después le voy a preguntar, hay una resolución de la Unión Europea, pero le dijeron acá no queremos humanoides. Pero ¿cómo es ese partido de inteligencia artificial? Bueno, es un partido liderado por una inteligencia artificial. Si bien los miembros del partido son humanos, el que lidera y determina qué políticas hay que llevar adelante es una inteligencia artificial. Este es su líder lab. Se llama el Partido Sintético de Dinamarca, se presentó a las elecciones, bueno, fue cuestionado también justamente por este tema, porque no existía una democratización, pero bueno, la legislación lo permitía, porque estaba regulado. Y acá entramos en un tema, la regulación. Brevemente le contamos, te pido, que Europa ha emitido ya una legislación al respecto. Sí, es digamos, el primer sector del mundo, que es la Comunidad Europea, donde es la primera ley de inteligencia artificial, se está discutiendo y bueno, es previsible algunos temas, como por ejemplo los riesgos. Tienen una estimación de riesgos de primer, segundo y tercer grado, fundamentalmente con los reconocimientos biométricos, sistemas de reconocimientos biométricos utilizados por la policía, digamos. Eso no están de acuerdo. Es la prohibición absoluta Ojo, de la porque utilización. Por allí se está hablando de que se quiere hacer acá. Yo escuché eso. Bueno, en Rosario hay 600 cámaras contratadas, tengo entendido, ¿Ya que tiene ese sistema artificial. Prohibición absoluta inclusive del reconocimiento de emociones, porque como se reconoce también el reconocimiento biométrico, se pueden reconocer emociones. Por ejemplo, una persona que tiene estrés o que está contenta en ese momento, está angustiada. Con lo cual, el problema de eso es la utilización de esos datos. Y la invasión, me parece. La invasión a la privacidad y la utilización de esa información también en cuanto a los datos para direccionarlo... Para lo que fuere. Para lo que fuere. Después control. Después vamos a hablar, porque en medicina hay un montón de cosas que son fantásticas, pero por ejemplo, Marcos, vos ya lo estás sufriendo, no vos, el señor locutor, sino hay ya locutores de inteligencia artificial en donde medios que se manejan todo. Claro, han sustituido, sin el humano. Sobre todo en lo que es doblaje, tengo entendido. Sí. Algunos han perdido trabajo precisamente porque las empresas obviamente les resulta mucho más económico contratar a la inteligencia artificial que a un profesional que ya tiene un arancel, una tarifa que seguramente es más alta. Yo también, y obviamente, la inteligencia artificial uno la ve con mucho temor. Yo creo que la culpa la tiene el cine, pero miren que el cine ha metido que las máquinas toman vida propia, ese es uno de los temores al respecto de lo que es la inteligencia artificial. ¿Es temor o es posible realidad lo que plantea Marcos? Son las dos posibilidades, las dos disyuntivas. O sea, ¿es amiga o enemiga la inteligencia artificial? Es una herramienta principalmente, que puede ser utilizada para las dos cosas. Desde el punto de vista del negativo, por ejemplo, sí, pero vos fíjate, el punto de vista negativo, que es la automatización que vos nombrabas, puede dejar sin trabajo a un montón de personas. Pero a su vez, ese punto negativo puede ser positivo. ¿Por qué? Porque los procesos son mucho más rápidos, eficientes, con menos costos. El problema es que las personas puedan llegar a capacitarse para reubicarse en contextos diferentes. Claro. Que esto va a suceder porque es como que interpela a todas las profesiones la IA. No solamente la automatización, ya ha avanzado en sectores donde era impensado, como decían recién María Herminia, el tema de las voces, en cuanto a la clonación de voces humanas y la posibilidad a partir de esa clonación de reemplazar, por un lado, a las voces que no vemos, que están grabadas o por ejemplo en radio, pero también a los periodistas en canales de televisión,
que son reemplazados por avatar. En México hay una periodista que trabaja, bueno, una inteligencia artificial periodista, que trabaja con un periodista humano y hacen una suerte de intercambio entre uno y otro. Lo más loco que vos nos contaste un día en el micro es el señor, creo que japonés, que se casó con un dibujito animado. Claro. Brevemente contale a nuestra audiencia. Bueno, sí, también hay... Y enviudó porque un día se fue el dibujito. Se cortó la luz. Sí. Bueno, sí, un holograma. Los hologramas son una técnica muy antigua, pero se sigue utilizando. Y a partir de esto, una empresa construyó un holograma que se convirtió en una estrella de rock. Esa estrella de rock reunía a cientos de personas, miles de personas, que veían un holograma cantar en un escenario. Bueno, y esta persona se enamoró y compró los derechos para poder contraer matrimonio, y contrajo matrimonio con la inteligencia artificial, con este holograma, con la tan mala suerte que enviudó porque la empresa que lo construía dejó de actualizar el software. Claro, y se diluyó. y murió. Claro. El primer viudo virtual. Bueno, yo, perdón por este desorden, pero yo lo que quiero es que ustedes tengan idea, así un salpicadito de las cosas que ya son. No es que van a ser. Hablamos de la política, hablamos de la cuestión personal. Ahora te pido otra cosa. Por ejemplo, de lo positivo, es decir, en los rubros en donde realmente es un antes y un después. Buenísimo. Ante todo, creo que tenemos que tener en claro, antes de entender lo positivo también, es que ¿qué es la inteligencia artificial? Porque hablamos sobre IA, pero se llama también IA. Se la conoce con el nombre de inteligencia artificial o y IA. Es nada más que la capacidad que tienen las máquinas y los algoritmos de aprender y de realizar tareas que antes realizaban los humanos, que eran solamente exclusivos para los humanos. Y en ese punto, las tareas que realizan, que también se las llama inteligencia humana aumentada, es como que se le da ese nombre también. La génesis está en el humano. Está en el humano. Imitan a la inteligencia humana. Por lo tanto, dentro de las ventajas, en la medicina hay un desarrollo fabuloso en cuanto al acompañamiento, a los diagnósticos, a la evaluación temprana de las enfermedades y a lograr una solución de estas enfermedades. También en el desarrollo de prótesis, o sea, hay muchísimo, y el acompañamiento de los médicos. En este punto hay muchísimos desarrollos, pero siempre con un profesional al lado, que acompaña el proceso y lo agiliza. De hecho, creo que yo te había mandado una imagen de unos corazones gemelos que lo vi en la plataforma de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, donde me pareció fantástico, porque este corazón gemelo está hecho exactamente como un corazón humano y se utiliza para experimentar medicamentos y las reacciones de los medicamentos o determinadas enfermedades, la respuesta a determinadas, con lo cual es fabuloso el desarrollo de IA. Bueno, por ejemplo, en el corazón humano, los trasplantes y todo eso se hacían hasta no hace mucho tiempo, inclusive más allá del trasplante de un humano a otro, un corazón humano a otro, también con corazones de cerdos, es decir, se fue avanzando hasta que después un rosarino también, el doctor Cháquez, trabajando sobre un corazón netamente artificial. ¿No? Sí. Y por otro lado también, ¿cómo puede ayudar cotidianamente a las tareas de investigación o para el desarrollo de mejorar los textos o corregir? Pero el problema está en el uso que le demos a las herramientas, como por ejemplo ChatGPT. Por eso ahí vuelvo casi al inicio, porque abrimos hablando de esto que se está discutiendo en Europa, ¿no? La legislación, es decir, los avances científicos, llámese el que fuere, inclusive el IA, si no están normatizados, bueno, pueden representar un peligro. De lo contrario, es un bien para la humanidad. Absolutamente. Y la legislación tiene que estar centrada, por un lado, en lo que hasta el límite que se permite el desarrollo de la IA, en el límite que se permite en el reemplazo de los humanos, qué tareas son irreemplazables, como por ejemplo la voz humana, hasta qué punto
todo se puede realizar, y también que se identifique cuando estamos hablando con una inteligencia artificial y que las porque muchas veces, perdón lo digan. Claudia, muchas veces ahora mismo llamamos o nos llaman y no sabemos que estamos hablando con un IA. No sabemos que estamos hablando con una inteligencia artificial, con un bot, y creemos que estamos hablando con un humano. Por lo tanto, las IAs no tienen empatía, no tienen conciencia, y ahí está todo también el riesgo negativo. La utilización en la guerra de la inteligencia artificial, los drones que son autónomos. Y un hecho que me gustaría que lo cuentes, que tiene que ver, que no hace mucho también hubo una nota sobre eso. La inteligencia artificial siempre contesta, ¿verdad? Sí. Pero no siempre dice la verdad, porque no está en ella. Siempre contesta, porque son sistemas inteligentes generativos. Esto sería lo que se conoce como redes neuronales, o la deep learning, o cajas negras, IA fuerte. Estos sistemas de redes neuronales aprenden de los datos y son predictivos, por lo tanto, predicen, digamos, a la última palabra o al último sentido, qué es la respuesta. Siempre va a tener una respuesta. Nunca va a quedar, digamos, sin decir una respuesta, aunque sean las cosas más insólitas y riesgosas posible. De hecho, una versión anterior a ChatGPT duró muy poco tiempo, creo que 3 meses, hablaba sobre las bondades de consumir vidrio molido, justificándolo. Entonces, cuidado con eso. Cuidado con tomar al pie de la letra lo que dice. Los chatbots están usados ahora. Así es. Otro tema que hemos charlado también y tiene que ver con el arte y los límites, ¿no?, de lo que haga la IA y los autores reales. Ahí hay todo un tema, porque como decíamos al principio, la incursión de la inteligencia artificial es en todas las áreas, hasta la más impensada. El área creativa, pensábamos que solo los humanos podían crear. De hecho, yo lo sigo pensando, que solo los humanos podemos crear. Pero ¿qué pasa? Se produce arte a través de la inteligencia artificial. Entonces tenemos que ver cuál es el límite de uso de la inteligencia artificial para decir que esa obra la produjo un humano o la produjo la IA. De hecho, hay un caso muy renombrado de un artista que ganó un premio en Estados Unidos en un salón muy importante, en Colorado. Bueno, ganó el premio y lo premiaron. Cuando salió de ese premio, dio notas y dijo que él lo había hecho con una inteligencia artificial a la obra, con Midjourney. Dijo, yo en realidad, y le sacaron el premio, bueno, fue todo un tema. ¿Hasta qué punto? ¿Hasta qué punto los derechos de autor son de los humanos o de la inteligencia artificial si no hay intervención humana? Ese es un temón. También me gustaría, en el ratito que nos queda, que nos cuentes, Claudia, el otro día hablaste en el micro sobre la inteligencia artificial de las redes, de Internet, perdón, de Internet. Sí, el Internet de las cosas. El Internet de las cosas. Exactamente. Bueno, con ese tema también es fabuloso. Nosotros estamos como, siempre tenemos esta duda de que el celular me está escuchando, la computadora me escucha, y claro, vos hablas de un tema... Sí, y te aparecen después ofertas o lo que fuere. Claro, porque los algoritmos en realidad nos están escuchando, ven todas las interacciones que nosotros, y a partir de eso aprenden personalizadamente, o sea, aprenden de vos, aprenden de mí, y nos vinculan si nosotros nos conectamos con los dispositivos. Ahora, si le sumamos a eso que en nuestro hogar todos los dispositivos que tenemos se interconectan a su vez para aprender en red, ya es, bueno, eso es justamente Internet de las cosas. Donde... Es decir, yo, si aparece esta inteligencia, yo puedo dejar el dispositivo como para que sepa mi cafetera a qué hora me prepare el café, no sé qué otra cosa, qué sé yo.
es el confort. Vos llegás a tu casa, tenés la calefacción encendida, la música que te gusta, escuchar a vos, la cafetera prendida, si tenés comida la dejaste ahí, te la calentó, la computadora ya funcionando, cosa que no tengas que perder tiempo. Me da una cosita. Y cuando entraste cierra la puerta y te pone la luz fuerte. O sea, porque tienen la capacidad, las cosas, no solamente de aprender, sino de tomar decisiones. Y bueno, y ahí está el problema, que digamos, captan la información que escuchan dentro del hogar, como todos lo debemos conocer, a lo mejor el dispositivo Alexa, que es un asistente virtual. Bueno, Alexa tiene la capacidad de tomar la información y con esa información aprende, se vincula y es como que dirige los demás dispositivos. O sea, prende el televisor, pone la música, ellas como que se ponen en un rango superior a las demás cosas. Y a su vez deriva la información. Vaya a saber a dónde. Y ese es el problema. Bueno, el otro día vos nos contabas también que en este avance vertiginoso y competencia a su vez, porque no seamos ingenuos en la competencia que hacen entre las dos grandes potencias, entre China y Estados Unidos, bueno, el que está trabajando pero a la defensiva, digamos, de este avance es Japón. Sí, absolutamente, porque en realidad esto es vinculado a lo que es el desarrollo posterior a esto, que ya está. Que son las computadoras cuánticas. Las computadoras cuánticas. Las computadoras cuánticas, que no sé si vimos la última serie de Black Mirror, te la recomiendo, el capítulo 6, la serie 1, digamos, de la 6, la temporada 6, ahí está descrito lo que es la computación cuántica. Bueno, estos sistemas barrerían todo lo que conocemos en cuanto a seguridad informática. Porque tienen la capacidad de desencriptar. No hay forma alguna de que usted tenga clave para, no sé, para su cuenta, para su teléfono, nada. 30 microsegundos resuelven el problema de una computadora clásica que tardaría 9.000 años en resolver. 30 segundos. Microsegundos. Microsegundos. En 30 microsegundos resuelven 9.000 años. 9.000 años. Desencriptan absolutamente Señores todo. de la política, urgente legislen. Absolutamente. ¿No? Me parece que... Sí, creo que eso es digamos, lo que tiene que dar. Los procesos, Claudia, yo imagino que la sociedad de la revolución industrial debió haber sentido cosas como las que sentimos nosotros ante esto y tantos otros hechos cuando apareció, qué sé yo, no sé, la máquina de escribir, no la de la letra, la imprenta, perdón. Es decir, los grandes hechos de la historia siempre han traído miedo a los cambios. Es como que estamos de nuevo en la segunda mitad del siglo XVIII. Estamos con ese miedo de la pérdida de puestos de empleo, fundamentalmente, pero bueno, yo en ese punto pienso que la humanidad se recicla en estos nuevos procesos. El tema es que el desarrollo de la inteligencia artificial dista mucho de aquel desarrollo. Es vertiginoso. Es muy violento el desarrollo. Por lo tanto, es importante que se legisle. Bueno, si los mismos padres de la inteligencia artificial pidieron no dejarlo de lado, imposible, pero demorar un poco los avances, indudablemente es porque hasta ellos mismos se han asustado de esta vertiginosidad, Claudia. Sí, el desarrollo de la última carta, digamos, abierta que firmaron científicos del mundo, junto con Elon Musk o Sam Altman, que se podrían llamar como los padres de la inteligencia artificial, dieron, digamos, la sugerencia de que se pause. Ya de esta sugerencia, creo que pasaron 2 meses, me parece. Ellos pidieron 6 meses de pausa de la inteligencia artificial. Yo estoy pensando en un mundo tan convulsionado, estamos en guerra, aunque por ahí nos olvidamos, es decir, todo el tema del ciberdefensa o ciberataque o lo que fuera, también es todo un tema. Y se han utilizado los drones autónomos en Ucrania, lo ha utilizado Rusia. Entonces el tema de las guerras con la inteligencia artificial es el peor de los escenarios.
¿Por qué? Porque la IA no tiene empatía, no tiene conciencia, no tiene sentimientos. Entonces, a partir de esto, fíjate cómo puede llegar a ser la destrucción en la utilización. Creo que debería estar absolutamente prohibido la utilización para este tipo de prácticas. Como las bombas nucleares, ¿no? Totalmente. Bueno, es un tema que, por suerte, la Unión Europea está en discusión de estos temas. El desarrollo de la IA, si bien se pide, se pause, se sigue desarrollando la inteligencia artificial, se ha pausado el desarrollo de ChatGPT, no ha avanzado sobre ChatGPT 5, ha parado un poco, digamos, pero va a seguir avanzando. Con lo cual tenemos que rápidamente... Estoy pensando qué lejos está la educación, ¿no? Con todos estos avances. Totalmente, porque otra brecha, otra gran brecha. La educación, no quiero no irme tan lejos, pero es como que está educando para otro mundo, o para otros jóvenes. Creo que la utilización de la inteligencia, los jóvenes utilizan la inteligencia artificial, los chicos la utilizan, pero ¿qué pasa? La utilizan como en forma transgresora, tratando de copiarse en los textos utilizando ChatGPT. Sin embargo, debería utilizarse para colaborar en su desarrollo, porque si vos con la IA podés llegar a tener una interacción y puede ser el disparador para otros temas de investigación o mejorar tus textos, pero no, la educación no lo está viendo esto. Claudia, gracias. La doctora Claudia Guardia, que siempre, la verdad, es apasionante. Yo desde que la conocí y charlamos semanalmente sobre esto que es otra inteligencia que es posible y que ya está. No tengamos miedo, pero sí enterémonos de qué pasa y tratemos de que estamos en un año electoral, que nuestros políticos lo tomen también y agenden, porque es un enorme problema en todos los aspectos si lo dejamos al azar. Gracias, será hasta el próximo miércoles. Gracias por acompañarnos. Hasta entonces.